tururú, tu, 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 tu. Ok. Tengo hambre. Hola. Bien. ¿Cuántos vamos? Ok. Continuamos. ¿Quién estaba dando sus ejemplos? Pues yo ya vi. Uy, Ahora, alguien que no sea Mitch. Alguien de los que no ha hablado. ¿Qué fue la pregunta? un lenguaje simbólico. ¿Qué considera? Los de los chats, los de los WhatsApp, los emojis. Efectivamente. ¿Sí, no? Los pueden ser, ¿no? Sí. Ya sé otro ejemplo así bonito, los egipcios. Ya ve que tenían como símbolos y Los se grifos. convirtieron en un método de escritura. Entonces, ándale, los jeroglíficos. Y es así como, wow, qué bonito. A mí me gustaría aprender a leerlos. Bien. Pues es fácil leerlo. Pájaro, gato, pájaro. Ay, no. A ver, continuamos. A ver. De los que no han participado. Marily. Vas, te toca. Lee la diapositiva, por favor. El lenguaje es la herramienta para el desarrollo de la abstracción y la conceptualización, debido a la interacción que se genera con el medio, comprendiendo y aprendiendo de él. De igual forma, el lenguaje influye en la realidad más allá del contexto. Vigas, 1996. De forma progresiva, el lenguaje precede a las acciones organizándolas y planificándolas antes de su realización, por lo que se aprende a razonar y con ello se forma el pensamiento y la capacidad de expresión. Bien, gracias. Toda la primera parte hasta donde dice Vigas es una cita del libro. Él es el autor. Básicamente, él retoma una parte muy importante que se habla incluso desde la filosofía. Heidegger habló mucho de esto y es como incluso igual Vygotsky, el cómo se construye la realidad por medio del idioma, del lenguaje. Y es aquí donde nosotros expresamos por medio de él. Damos razón de existencia por medio del lenguaje. Por ejemplo, si bien yo puedo decir que esto es un micrófono, va a seguir siendo un micrófono aunque yo no lo diga. Y esto es porque ustedes ya saben lo que es un micrófono. En algún momento alguien les enseñó lo que era un micrófono o cómo funcionaba o para qué servía el micrófono. Y en esa parte del lenguaje es donde ustedes aprenden, interaccionan con el medio. Existen múltiples maneras de interactuar con este medio, múltiples formas del lenguaje. Por ejemplo, acá tenemos la parte de los emojis y como les decía en la primera parte de la clase, los emojis pueden ayudar a contextualizar eso que no se puede contextualizar únicamente mediante el mensaje de un mensaje de texto simplemente escrito. ¿Quieres darle el contexto de que estás enojado? Pues le pones el emoji del que está furioso. ¿Quieres poner, dar de entender que no hay bronca? Pones el de la cara traviesa o algo. Te va a ayudar a contextualizar aún más. Es una forma de simbolizar aquellas formas de expresión más abstractas. Y finalmente, en general, toda forma de expresión es abstracta. No existe una única forma de expresar la misma idea, al menos dentro del lenguaje.
Por ejemplo, los medios de lenguaje simbólico más utilizados hoy en día, si bien son los emojis, son los memes, que pueden servir para expresar descontento, burla o miedo, lo que sea, mediante el humor. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, qué mejor forma que burlarse en general del año. Burlarse de las formas políticas hoy en día. Es una forma de evitar también la censura. Hay muchas formas. Como nuestro cabecita de algodón, en realidad es Iron Man. Aunque con ese cuerpazo que se carga, tal vez es el Capi. Seguro. Pues técnicamente hablando, puede que tengan la misma edad, así que... y digo, nos podemos reír incluso de situaciones. Y así como estos memes que les estoy poniendo ahorita son simples ejemplos, No es que le haya pasado ese a usted. exactamente, Jueguitos. hay miles de millones de memes. Y realmente nosotros podemos darles un significado diferente al significado que le quería dar la persona que lo hizo. E incluso podemos usar el mismo meme para dar diferentes significados en diferentes mensajes o incluso en un mismo mensaje. Y es aquí donde llegamos a la parte del lenguaje inclusivo, el tema más controversial de todo el temario, el lenguaje inclusivo. Lu, ¿me puedes ayudar leyendo esta primera diapo? Ok. La noción del lenguaje inclusivo comenzó a popularizarse en los últimos años. El concepto alude al modo de expresión que evita las definiciones de géneros o sexo, abarcando a mujeres, varones, personas, transgénero e individuos no binarios por igual. Ok. Esta parte, de hecho, hasta se la subrayé. Digo, todo lo que está en negritas, pero en especial la palabrita que está subrayada, es lo más importante. El lenguaje inclusivo es aquel que busca incluir, vaya la redundancia, busca incluir a todas las personas. Pues finalmente, aquí la clave está en la identificación de género. Pues en realidad el género en sí es un constructo social. Un constructo social que se ha vuelto binario. ¿Qué quiere decir esto? Hombres o mujeres. Pero ¿qué sucede? Como dije, es un simple constructo más. Hay culturas en las cuales hay, por ejemplo, si no me equivoco, es en la cultura indígena de Oaxaca, no me acuerdo cómo se llama, honestamente. Creo que es el otomí. Está el tercer género. En el Tíbet hay 6 géneros. En Tailandia, en Filipinas, existe el tercer, cuarto, quinto y sexto, séptimo y octavo género. Por lo tanto, hablar de binarismos también se llega a convertir en algo bastante complejo dentro de la cultura que se tiene actualmente, pues es una cultura que se basa de esta distinción binaria. Pues finalmente, toda ideología religiosa como política se basa de un pensamiento dualista, en el cual si no eres esto, tienes que ser esto obligatoriamente. Si no eres hombre, tienes que ser mujer. Si eres mujer, no puedes ser hombre. Si eres alto, no puedes ser chaparro. Si eres rico, no puedes ser pobre. Si eres pobre, no puedes ser rico, etc. Vaya, dualismos. Eso es un binarismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? En el modo de hablar del lenguaje inclusivo, se genera una gran transgresión hacia este mismo binarismo de este constructo, porque pone en entredicho mucho de las definiciones que tenemos de lo que es ser una persona.
Por dar un ejemplo, en el idioma inglés, en todas las lenguas germánicas, si bien hay un he, hay un she, hay un it, hay un él, ella, eso, realmente a la hora de hablar, de interaccionar, no existe una distinción de género. Si en español tenemos el nosotros o nosotras, dependiendo si hay puras mujeres o mujeres y un varón, y se convierte automáticamente en una forma masculina de integrar. Por ejemplo, en el inglés eso es simplemente un we. No hay una distinción de género. Es todo lo contrario. Lo único que existe es la acción o la agrupación, no el género dentro de la agrupación. Que si bien esto no quiere decir que precisamente el lenguaje sea sexista, la conceptualización del idioma se vuelve binario. Es aquí donde surgen muchas de estas divergencias en el idioma. Sobre todo se da mucho en el español, con el todos o todas con el arroba, o el todes o el todo con la X. No sé cómo se pronunciaría honestamente. No le encuentro forma, pero bueno, ¿qué sucede? Así como yo se los voy a leer ahorita. Y es que hay quienes consideran que en el lenguaje convencional, cuyas reglas en nuestro idioma son establecidas por la Real Academia Española, que es la RAE, resulta machista. Por eso proponen apelar a un lenguaje inclusivo que tenga en cuenta a toda la diversidad humana, incluyendo a quienes no se identifican con ninguno de los dos géneros, vinculados a la biología hombre-mujer. Cosa que aquí está mal la información que en un aspecto que conseguí, y es que a nivel biológico no existe hombre y mujer. A nivel biológico realmente lo que existe es macho y hembra. El concepto de hombre y de mujer, una vez más, es un constructo social. Porque solamente los seres humanos son hombres o son mujeres. Mientras que en toda la diversidad biológica o son machos o son hembras. Y está la exclusión, incluso si se dan cuenta, de los hermafroditas, que técnicamente hablando son macho y hembra. Y estoy hablando, por ejemplo, los gusanos de tierra, son hermafroditas. Por lo tanto, no son machos o son hembras. Pero sin embargo, en esta conceptualización binaria, se les elimina de la faz de la tierra. No existen. No son tomados en cuenta. Lo mismo sucede con las relaciones y el lenguaje humano. Y realmente se toma en cuenta aquellas personas que no están dentro de esos grupos, o se tienen que integrar ellos a los grupos en lugar de que por forma orgánica, de forma natural, estén incluidos. A ver, ¿dónde está? Acá está. A ver, Rutín, Marín, Dedo, Pingüe. A ver. ¿Quién no ha participado todavía? A ver, Diana. ¿Me ayudas leyendo la diapo? Sí. En el lenguaje habitual, para saludar a las personas que se encuentran en un recinto, alcanza con decir buenos días a todos. Por ejemplo, las normas del castellano contemplan en el término masculino todos, también a quienes no son hombres. Algunos, sin embargo, prefieren recurrir a la expresión buenos días a todos y a todas, para especificar que el saludo también va dirigido a las mujeres. Pero el lenguaje inclusivo va un paso más allá y propone reemplazar la marca de género por una letra E o una X. Buenos días a todos. Buenos días a... Exactamente. Así yo me pongo, no, tampoco sé cómo pronunciarlo. Pero ¿qué sucede? Realmente esta ideología del lenguaje inclusivo, si bien tiene un buen motivo para existir, honestamente, y tiene muchas bases sólidas,
muchas de sus propuestas realmente son descontextualizadas. Por lo mismo, realmente el problema no está en realidad en el idioma, no está en el lenguaje, está en el uso que se le da al lenguaje para la inclusión o exclusión de las personas. Y esto se convierte en un problema, pues realmente no se está trabajando en el problema real. No se está trabajando o no se está luchando por el problema original, que sería la exclusión, la segregación, sino ahora sí que me dirigen el saludo directamente también. Es un problema, es un tema muy controvertido, es muy complicado. Y esto es una cosa muy compleja, pues realmente no se puede decir que el lenguaje sea machista. Pues finalmente es la construcción idiomática de la lingüística, es su constructo físico. Por ejemplo, como les decía, en todas las lenguas latinas se tiene esa distinción. Eso no quiere decir que sea malo. Tiene un origen, sí, pero por ejemplo, las lenguas germánicas no lo tienen, pero tampoco tienen tantas formas de expresar una idea. Por ejemplo, en español existen alrededor de 38 formas diferentes de expresar una misma idea, de las cuales en inglés hay entre 5 o 2. Y muchas de estas expresiones, si bien tienen un poco de... ¿Qué pasó? Alguien mandó mensaje al grupo. ¿No? No, en su otro grupo, creo. No se engañe con otro grupo, profe. Tengo varios. No, es que hasta Dígame. ahorita me llegó el mensaje del XD que enviaste. Ah, en que dije que ya había terminado la clase. Sí. Pero lo que yo voy es, por ejemplo, como les decía, tal vez en inglés es un we are, que en español es un nosotros somos o nosotras somos. Pero la conceptualización realmente es distinta. El lenguaje no tiene nada que ver con machismos o con segregación. Es por eso que el uso de la E, de la X, se ha vuelto una gran controversia. Porque es como, vaya, es ponerle un parchecito a la parte que no está lastimada, donde no está la cortada. Es por eso que incluso aquí dentro del tema de los movimientos sociales en los medios de comunicación, se dan mucho este tipo de dinámicas y de tendencias. Tranquilos, este es el último tema. No se espanten. A ver. Esta se los voy a leer yo, porque sí está un poco pequeña la letra. De hecho, esta parte del tema es un extracto de un estudio que se realizó en México, a decir verdad. Así que si ven o escuchan Televisa, TV Azteca y Felipe Calderón, a ver si no les da su flashback. Okay. Bien, una de las concepciones más exploradas de la relación de los movimientos sociales y de los medios de comunicación considera, según Donatella Della Porta, la importancia del papel de las corporaciones de medios de comunicación como reguladores de la producción simbólica, convirtiéndose en un terreno indispensable para cualquier esfuerzo en la movilización política y una base independiente de lucha. Esto se debe a que los medios de comunicación proporcionan un contexto que incluye a todos los actores involucrados, y los medios de comunicación son también el principal indicador de la reacción pública. En el caso de México, el principal medio de comunicación por encima de la radio, internet, revistas y periódicos es la televisión. Como resultado, la mayoría de los mexicanos están a merced de la producción simbólica de Televisa y TV Azteca. Tengan en cuenta que este es un estudio que se realizó hace 3 o 4 años más o menos.
y que la mayoría de las personas no tienen acceso a Internet. Y esto sigue siendo televisión abierta. Por lo tanto, cabe señalar que esto se debe a las condiciones sociales de México, un país donde más de la mitad de la población vive en condiciones económicas deficientes, sin acceso a la educación y sin conciencia social. Esta situación se ve exacerbada por la falta de equidad en el sector de las telecomunicaciones. Hay un duopolio práctico entre Televisa y TV Azteca, quienes poseen una posición dominante, controlando juntos aproximadamente el 95% del mercado de los medios de comunicación. En este contexto, donde los movimientos sociales por la paz en México no pueden acceder a los principales medios de comunicación, han buscado posibilidades de medios alternativos para difundir sus demandas, como lo dice Carlos, un activista, y aquí ya, entre comillas, es una citación. En México hay 2 radiodifusores influyentes. En su elección, si nos contactan, es su elección si nos contactan para escuchar nuestra versión de los eventos. Nosotros, como organizaciones, no seremos escuchados si llamamos a la puerta de los medios oficiales, y los medios tradicionales son de difícil acceso. Periodistas como Carmen Aristegui o medios electrónicos como el sitio web de Epigmenio Ibarra, Revolución 3.0, o la revista digital Animal Político, sin embargo, tienen blogs como medios alternativos y podemos construir una sinergia. Si bien los medios tradicionales proporcionaron cobertura de los diálogos para la paz, por ejemplo, esta información podría ser correcta o desinformar al público, ya que trabajan para grupos de intereses específicos. Para Mosca, así se llama, Mosca, Internet simplifica la relación de los movimientos con los medios de comunicación porque los comunicados de prensa, fotos y documentos se publican en sitios web que utilizan los periodistas como fuentes de información para sus artículos. En esta forma, los periodistas, la periodista Elia señala que, de una vez más, entre comillas, una citación, que las redes sociodigitales se han convertido en fuentes tradicionales de los medios de comunicación y se han convertido en un termómetro de los temas que ocupan y preocupan a los ciudadanos y que son considerados por los medios de comunicación. Se pueden ver muchos temas que surgieron de las redes sociodigitales y se convirtieron en la agenda de los medios de comunicación. Estas plataformas digitales ayudan a impulsar el movimiento para crear la opinión pública e influir en el estado de ánimo de la agenda de los medios de comunicación. Es un elemento de varias personas que deben unirse para que los medios no olviden y dejen atrás las muchas cuestiones pendientes de las demandas que los movimientos por la paz y la justicia han dejado en el olvido. Mira, se me olvidó por olvidar. Pon el último. Básicamente, si se dan cuenta, lo que nos está contando todo esto, todos estos activistas, es que los medios digitales son la alternativa a los medios tradicionales. Los medios tradicionales son viejos dinosaurios que se niegan a morir y que aún así mantienen sujetos por las gónadas a la información colectiva. Sin ir muy lejos, ¿qué es lo que vieron la película de La Dictadura Perfecta? No. Creo que sí. Fuera del contexto político, está muy buena, es bien divertida. Básicamente, ¿qué es lo que hace? Realmente es una mofa de lo que sucedió con las elecciones en la era de Peña Nieto. Y cómo es que, de alguna forma, Televisa influyó en que Peña Nieto ganara la contienda, popularizándolo. ¿Qué es lo que pasa? Es aquí donde los medios tradicionales, como lo es la televisión o lo es la radio, siguen siendo de muchísimo más fácil acceso para las personas con bajos recursos de lo que es realmente el Internet. Y hoy en día realmente estos mismos medios tradicionales se alimentan de Internet. Por ejemplo,
lo que antes era el antiguo portal de noticias independiente, SDP, fue comprado por Televisa. Y automáticamente el tipo de coberturas y de opinión política que surgió a raíz de esta compra, de esta adquisición, cambió radicalmente. De ser contrapolítica, se volvió muy propolítica. En cuestiones, por ejemplo, en los diarios, en los periódicos, se citan muchas fuentes de información digital, como puede ser el portal de Bloomberg, BuzzFeed. Realmente hay muchos. Y es aquí donde realmente los movimientos sociales han encontrado su nicho en la libertad que les puede dar el Internet, debido incluso a esta falta de presencia en la red, este anonimato. Les permite hacer más cosas, tener un mayor alcance y realmente ser escuchados en su mensaje. No es ya gratis que muchos de los movimientos sociales actuales nacieron en Internet, como lo es el Black Lives Matter, como lo es el actual movimiento feminista, ojo, el actual, e incluso cómo se ponen de acuerdo para los movimientos por medio de las redes sociales. Y es aquí donde los medios digitales sustituyen al medio tradicional, que es el medio presencial. Ahora, con esto terminamos el tema de hoy. Y creo que todos terminaron como ese perrito, cansados y hasta el moco. Por lo tanto, a ver. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué dudas tienen al respecto del tema que vimos hoy? No se peleen, en serio. Todos pueden hablar. ¿En serio? ¿Nada? ¿Nadie? Por el momento ninguna. Ok. Mitch. Bueno, un poco sobre la cultura colectiva en sí, que es al final. Al final, ¿qué es la cultura colectiva? Ya lo dijo. De hecho, lo dije al Sí, ya sé. Ajá, pero pues se me fue. La cultura colectiva es la cultura que nos permite conectar con otras personas, vaya, la cultura compartir con otros individuos, tanto ya sea por cuestión de valores, de gustos o características. Ok, ya. Digo, si quieres un ejemplo de eso, agarra a cualquier tribu urbana. Yo digo, en sí el término de tribu urbana, como les dije al inicio, es equívoco. De hecho, son culturas colectivas. Sería, por ejemplo, la cultura colectiva de los metaleros, la cultura colectiva de los emos, la cultura colectiva de los agropecuarios y así sucesivamente. Por ejemplo, la cultura colectiva otaku. ¿Existe eso? Sí, la pregunta es ¿Qué? si de verdad se bañan. Claro que sí. Confirmo. Ok. Ok, ya, claro. Eso realmente eso es la cultura colectiva. Y sí, una pregunta que me había hecho Lourdes el día de ayer, bueno, técnicamente el día jueves, por error. Estoy enojada por eso. Con razón no tiene dudas hoy. Con razón no opinó ni nada. Uy. Muy enojada. Pero bueno. Da igual. No, pues sí, le da igual. A mí no me da igual. Pero bueno. Mira, como le digo a los otros grupos, si te enojas tienes 2 trabajos. Sí, gracias por aclararlo. Pero el punto es ese, que es la cultura colectiva. No es más que eso que acabo de mencionar, y también tiene y puede llegar a tener dotes de transculturalidad. Por ejemplo, la cultura metalera es transcultural. No es como que haya nacido en México o que haya nacido en Estados Unidos. O como un poco de todo, de todas partes. Por lo tanto, incluso hoy la cultura metalera a nivel transcultural tiene múltiples vertientes.
desde la cultura metalera industrial, black metal. Del black metal se puede dividir en el occidental, en el oriental, en el noruego, con o sin tintes satánicos o religiosos o antisemitas, pro o en contra de quema de iglesias, etc. Y eso es solamente de una vertiente dentro de la vertiente. Y es esta parte transcultural. Entre más dinamismo se se genera entre sociedades, mayores vertientes, mayores ramas, mayores ramificaciones se generan dentro de la misma vertiente. Y sí, básicamente la cultura colectiva tiene un enorme arraigo en la transculturalidad, pero no necesariamente necesita de la transculturalidad para existir. Pues, por ejemplo, en una comunidad muy pequeña va a haber una cultura colectiva, sí, la cultura de esa población. Por ejemplo, sin ir muy lejos, un pueblito abandonado o medio abandonado de Yucatán, que se les viene ahorita que se me viene a la cabeza, Tecom. Es un pueblo bastante pequeño, bastante cerrado a los extranjeros. No hay mucha transculturalidad ahí. De hecho, básicamente, la enorme mayoría, más del 70% de su población es mayahablante. Por lo tanto, ellos tienen una cultura colectiva muy arraigada. A diferencia de si nos vamos a Tulum, que es creo que la zona más transcultural de toda la península, porque está lleno de extranjeros, donde todos ponen un poco de su propia cultura raíz y la ponen en la cultura local. Pero bien, ¿alguna otra duda? ¿Nadie? ¿Diana? No. De la clase de hoy no. Y de lo de la pasada, pues ya me aclaró. Ya como que me aclaré más de lo de la cultura colectiva, pero la de hoy no. Ok. Hasta ahorita. Karina, ¿alguna duda? No, profe. Bien. Samantha. No, profe. Ok. Marily. No, profe. Ok. Gerardo, Daniel. Tiene la misma voz con el nombre. Sí. El mismo acentito. Ya escuché 3 veces la misma frase con la misma voz. A ver, Mitch, repite, ¿no, profe? No, profe. No, varía un poco. Ahora Samantha. Ya, no, profe. La cara de Samantha. A ver, Christopher, Angélica, ¿alguna duda? No, ninguna. Ya le cambiaron la voz. Todo bien. ¿Qué se me hace que ya están fingiendo la voz? Algo me dice que la próxima clase va a ser con un distorsionador de voz. Bien, entonces, si no tienen dudas, con eso terminamos la clase del día de hoy. Yo ahorita voy a subir los videos y les voy a enviar los enlaces para que la puedan visualizar después si tienen dudas. Y ya les envié el material de la clase de hoy al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Gracias. Y nos estamos viendo el próximo sábado con nuestra última clase de la materia. Ok. Qué triste. Nunca nos vimos otra vez. Pero seamos honestos, estuvo cómoda la clase así. ¿Me podrías prestar muy bien. buenos a mí? Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Adiós, profe. Cuídense. Bonito fin.